Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Se termina ya la presidencia de Enrique Peña Nieto y el balance, según las encuestas, es el peor que se ha registrado entre los últimos 4 mandatarios. Inseguridad, corrupción, alza de precios, en especial a la gasolina, e impunidad son algunos de los legados de la administración de Enrique Peña Nieto, aunque también hay cosas positivas. Veamos el contexto. Enrique Peña Nieto deja la presidencia con un saldo negativo. Según consulta Mitofsky, tiene un 26% de aprobación, la más baja en 29 años. El rubro en el que fue peor evaluado es el combate a la inseguridad. El 79.1% de los encuestados reprobaron la estrategia implementada por la actual administración y el 78% rechazaron las acciones para combatir al crimen organizado. En septiembre pasado, al presentar su 6º informe de gobierno, Peña Nieto reconoció que la estrategia falló. Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Según datos del INEGI, el 79% de la población considera que es inseguro vivir en su comunidad. La cifra aumentó 13 puntos porcentuales desde 2012. Entre 2012 y 2018 se registraron más de 120,000 homicidios dolosos, según cifras oficiales, un récord histórico. También aumentaron delitos como el secuestro, extorsiones, robo de autos, ataques a la prensa y robo de hidrocarburos. El segundo rubro donde fue peor evaluado Peña Nieto fue el aumento al precio de la gasolina. El 78.9% de los encuestados reprobaron esa medida, producto de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013. Durante el sexenio, el litro de gasolina Magna pasó de 10.8 a 19.2 pesos. El combate a la corrupción fue otro rubro reprobado. En 2017, México ocupó el lugar 135 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional. La organización ha alertado sobre la falta de contrapesos reales entre los poderes del gobierno, la cantidad y gravedad de los casos de corrupción expuestos y los niveles de impunidad. Además, consideró la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción como una medida insuficiente. Según encuesta de Mitofsky, lo que mejor hizo Peña Nieto durante su gobierno fueron la reforma educativa, la construcción o ampliación de 79 carreteras y el aumento del 62% del turismo extranjero. Vendrá un nuevo gobierno en donde sin duda hay un punto enorme de coincidencia. Queremos tener una mejor nación, de menor pobreza, de menor desigualdad. Punto y contrapunto. Bueno, pues seguimos debatiendo el legado de Enrique Peña Nieto. Ya le tocó a Martín Vivanco el otro día defender lo indefendible. Defender lo indefendible, dice Lecona, ahorita le damos la palabra a Lecona, pero ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu balance de este sexenio que está por terminar? Me imagino que tienes algunos puntos positivos que defender y ya luego trataremos de que no sean 3 contra 1. Pero... Yo quiero iniciar con el reconocimiento a las servidoras y servidores públicos que formaron parte de esta administración. Me parece que ahí hay hombres y mujeres que estuvieron 24/7 dedicados a hacer de este un mejor país y que por unos casos de corrupción que son inaceptables, me parece que no hay que descalificarlos. Y en el ejercicio de autocrítica creo que al presidente Enrique Peña Nieto y a esta administración también le faltó escuchar a la gente, le faltó trabajar más el tema de impunidad y dar más resultados en materia de anticorrupción. A mí personalmente como mujer reconozco la iniciativa del 50-50. Como una mujer política joven vi a muchas de mis amigas dentro de partidos, muchas mujeres crecer gracias a esa reforma política. En mi tesis doctoral otro tema que me parece un gran avance es el tema de derecho a la identidad. Creo que ahí México logró muchísimo y eso se desdobla en todos los derechos relacionados a ese tema. Me parece también que hay... avances en materia de, por ejemplo, la política energética. A mí me gusta mucho la idea de un país en donde las gasolinas sean más caras y que trabajemos en temas de energías alternativas, avanzar hacia el medio ambiente, que es contrario a lo que está proponiendo esta administración. Y lo dejaría por ahí, pero creo que en el balance es complicado dar una respuesta cuando apenas está terminando y sí, sin duda, lo que ha sucedido a nivel global es que el partido en el gobierno pierde la elección. Solamente las democracias que se visten de democracias y no lo son los que el partido en el gobierno lo ha mantenido. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está China, pero hasta en Estados Unidos, en Centroamérica. De Fox a Calderón también, ¿no? ¿Mande? También sí. Ganó Calderón. Sí. Ganó Calderón. Salvo que tengan pruebas en contra. No, yo creo que no es nada pronto para empezar a hablar de esto. O sea, desde la mitad del sexenio o antes sabíamos el fracaso al que íbamos y no fue de ahí más que caer, caer y caer.
Yo creo que esto que pasó en los últimos días del águila azteca Jared Kushner es el reflejo perfecto, es el resumen perfecto de lo que es Enrique Peña Nieto y la camarilla de bandidos con los que gobernó estos 6 años. Hoy presentó Fundar, que por cierto, aprovechar para enviarle un saludo a Aide Pérez Garrido y a toda la gente de Fundar. Hoy presentaron un informe muy bueno que se llamó ¿Fue un mal año? No, menos, como 6. Mañana vamos a hablar de ese tema, por cierto. Perfecto. Hemos agendado. Pues me voy a adelantar un poquito. No voy a mencionar los 4 grandes fracasos que ellos enuncia Fundar en su informe sobre este sexenio. Primero, corrupción, una batalla perdida le llaman. O sea, ni mucho que hablar de la Casa Blanca, de todos los escándalos como Odebrecht, del Paso Express, la estafa maestra y cómo la batalla por un sistema nacional anticorrupción y la lucha anticorrupción no es ni siquiera atribuible al gobierno, sino a la ciudadanía y al periodismo que dieron a conocer los casos, que exigieron la ley de 3 de 3 y que lograron medianos avances que pues no se logran materializar todavía. 2, seguridad y justicia, donde la política de derechos humanos o a la política de derechos humanos se impuso el uso de la fuerza, que el colofón creo que fue la ley de seguridad interior, ¿no? Que ya vimos derrotada en la Suprema Corte. El 3, el fracaso contra la desigualdad, la ausencia de políticas para gravar a quienes más ganan, para gravar y para subir los impuestos y para que paguen más impuestos quienes más ganan. Había una desigualdad tremenda en ese sentido. Y el 4 es desarrollo insostenible, el peso de la exclusión social, le llaman al último capítulo, y son cómo los megaproyectos y la reforma energética ha vulnerado a las comunidades indígenas, ha vulnerado sus territorios, y cómo se impone esta política neoliberal, cómo se ha impuesto esta política, no lo dice así el informe de Fundar, pero es más o menos lo mismo, a los derechos de los pueblos originarios. En síntesis, un fracaso de sexenio. Fracaso. Bueno, creo que es un gobierno que duró 2 años, en realidad. Me parece que evaluarlo por 6, pues ya está injusto, porque los últimos 4 en realidad no creo que haya habido gobierno. Fue una gran ausencia y por eso también estamos viendo una transición tan anticipada en la que lleva ya meses gobernando López Obrador. En esos primeros 2 años yo sí reconozco las reformas, creo que fueron reformas que el país venía arrastrando desde hace años, que por bloqueos de uno u otro lado no se habían logrado dar. Entiendo que ha habido rezagos y creo que el problema es sobre todo en la ejecución, porque en la reforma sí está en contenido el reconocimiento de las comunidades indígenas, que se tienen que hacer análisis de impacto social, ecológico, etcétera, etcétera, que a la hora de la ejecución pues no han importado, ¿no? Sin embargo, la idea misma de las reformas y que teníamos que modernizarnos y el país se tenía que abrir era fundamental y creo que se consiguió, ¿no? Esos primeros 2 años me parece que fueron años muy productivos en los que se lograron consensos con los partidos políticos, pero a partir de la Casa Blanca, Ayotzinapa, se acabó el gobierno. Nunca supieron salir de ahí, nunca supieron reestructurarse y bueno, pues claro que hubo mejoras aquí y allá, digamos, si nos ponemos a hacer un análisis de todas las políticas de gobierno, pues cualquier gobierno puede decirte cosas que hizo, con esa cantidad de dinero, con esa cantidad de recursos y de personal, pues bueno, todo el mundo tiene que presentar algo, pero decir que fue un buen gobierno porque hubo detallitos aquí y allá me parece complicado. Hay quien dice, sobre todo los detractores del próximo gobierno, que le debemos a Enrique Peña Nieto la victoria a Andrés Manuel. Él lo dice. Pues casi. bueno, pues de alguna forma, ¿no? O sea, cuando eres tan mal gobernante, digamos que le dejas a tu alternativa en el otro espectro del abanico político, pues sí le dejas, ¿no? El camino más fácil. Ciertamente a mí, yo creo que no consigo con Fer a ningún nivel, porque yo creo que lo peor que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el Pacto por México, ¿no? Porque diluyó a la oposición justamente de forma artificial, sin cumplir con el mandato popular, en un pacto que se hizo en una mesa de café y 6 machos heterosexuales de un puñadito de partidos se quedaron con todas las canicas, ¿no? Que me pareció despreciable. Me refiero al resultado. El resultado igual, las reformas no fueron pues más que entregarle a la iniciativa privada y al capital internacional los recursos energéticos Pero justo las reformas no y dicen todas eso, las industrias, ¿no? Que fueron mayor parte de participación nacional, o sea, creo que las garantías están puestas en la ley. Insisto, Pues sí. si la ejecución no fue la que pero pues, hubiera esperado. El gobierno es ejecución, ¿no? Son 13 reformas estructurales. A ver, Sí. Vamos por partes, ¿no? Impresentables. Yo creo que Enrique Peña Nieto como fenómeno es la confluencia de 3 cosas, ¿no? O sea, mi reinato gobernante que se apoderó, digamos, de la vida nacional, del dinero, de todas las canicas, ¿no? Pues como la corrupción institucionalizada como una forma de hacer gobierno, ¿no? Y la profunda ignorancia de un líder que no es dueño de sus palabras, que nunca ha leído un libro, que no tiene una canción favorita, es un cascarón vacío, ¿no? Y lo que pasa cuando tienes un cascarón incapaz de articular sus ideas y defender su proyecto de gobierno, incluso ante medios de comunicación, no dio una sola conferencia de prensa en todo el sexenio.
sexenio, Una, ¿no? la de Trump. Dio una conferencia de prensa que fue pavorosa, ¿no? Y yo creo que tiene muchos daños colaterales, ¿no? Y desde la vaquita marina hasta los bosques, el presupuesto a la infraestructura cultural en México que decayó, tenemos a los museos y a los espacios culturales decaídos y por los cielos y por los suelos, la infraestructura de agua, ¿no? Estuvo ante el abandono y la corrupción, ¿no? Y por supuesto, proyectos, digamos, modernos como los del gobierno digital y abierto, ¿no? En el Cale Lagunes, fue un fracaso. Indicadores macroeconómicos, Ursúa dice que muy bien, que reciben un gobierno que no está en estable. quiebra. Digo, se la chingada, pero estable, vuelvo ¿no? lo mismo, ¿no? A ver, que haya ciertas cosas buenas, no sé, que sea un buen gobierno. Y creo que sí hay un gran pendiente, que es el combate a la corrupción, ¿no? Que se exacerbó la corrupción en este sexenio y que no se hizo nada al respecto, teniendo todo el apoyo popular de la oposición para realmente hacer algo. Creo que no hubo voluntad política. La mejor evaluación es la de las urnas, ¿no? Y ese fracaso estrepitoso que tuvo el PRI. Último contrapunto. Me parece que decir todo en blanco y negro es muy sencillo, es muy fácil decir todo está mal, todo fue un fracaso. También decir todo está bien no es lo correcto. Creo que vale mucho la pena, política por política, revisar. A mí me parece que sí es importante hacer esa revisión. Y tan es importante que pareciera que si estaba todo tan mal, pues el gobierno entrante está retomando muchos de los programas y nada más les está cambiando el nombre. Y me preocupa porque hay unas lecciones aprendidas ahí que valdría la pena preguntarle a los servidores públicos que están ahí, que han probado falla y error, todo ese conocimiento. Me parece que no se debe de tirar a la basura. Ahí hay personas que vale mucho la pena como rescatar, y no me invitaría a hacer como una reflexión. Ya pasó en las urnas, ya tienen todo el poder, hay una oposición ahí. Vale la pena sí revisar política por política, porque dentro de todo yo coincido ahí sí con Fer en el sentido de faltó la ejecución totalmente. Sí. A mí me encanta la forma en la que se acabó el sexenio en 2 años, o como lo dice Fer, porque es muy cierto. En 2014, cuando ya estaban las reformas estructurales aprobadas y pensó que iba a cosechar la abundancia, está presentando el aeropuerto el 1 de septiembre. ¿Dónde está el aeropuerto Yo creo ahorita? que el reto también... Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque, pero bueno para reformar, muy malo para instrumentar. Pero en fin, vamos a una pausa. Mañana acabamos la evaluación del gobierno de Peña Nieto con el informe Fundar, que ya adelantó Alfredo Lecona. Pero tras la pausa vamos a hablar de los 15 años de la labor del ministro José Ramón Cosío, quien deja la Suprema Corte de Justicia. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.